Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.v.edu.ar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido por el doctor Avelino Porto. Varios temas en danza, por supuesto, y varios temas sin resolución. Hay países que ya están tomando medidas con respecto al fin del confinamiento, pero no está la situación bajo control. Y por eso cada país toma la medida que cree apropiada, la medida que cree que puede servir para salir del confinamiento y reactivar la economía, que esa es la gran preocupación en el mundo hoy, así como por supuesto la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus. ¿Qué pasa en la Argentina mientras tanto? Gran discusión por la excarcelación de aquellos que están en prisión, con condena firme o no, pero esto es una gran discusión y también tiene su aditamento político. Las mediciones son reales, las mediciones de Argentina y del mundo, o cada país usa su propia tabla de multiplicar. Y por último, la economía, ¿cómo marcha la economía con este desconfinamiento gradual que en realidad, siembra más incertezas que certezas a esta altura del partido? De eso trataremos aquí en Universidad Crítica, en un ratito. Universidad de Belgrano. Esta es nuestra vida universitaria. Trayectoria, credibilidad, prestigio. Ciudadano del mundo. Universidad de Belgrano. www.v.edu.ar. Tema de discusión en el mundo y en Argentina. Centrémonos en Argentina. La excarcelación de quienes están en prisión, algunos con prisión preventiva, otros con sentencia firme, pero bueno, esto ha sido tomado esta decisión ha sido tomada por numerosos jueces y por supuesto ha levantado ampollas, no solo en la oposición, sino también dentro del mismo gobierno. Estamos hablando del Poder Judicial, estamos hablando del Poder Ejecutivo, también del Poder Legislativo, todo lo que compone el sistema republicano. Y estamos en comunicación con el doctor Eduardo Gerón, que es abogado penalista y ex juez. Doctor Gerón, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ve esta situación que se ha dado en varios países, pero en Argentina en particular? Bueno, esta situación, como se la ha encarado aquí, considero que realmente es nefasta, creo que es la palabra, porque se ha planteado de una manera muy mala. ¿Por qué esto? Porque primero han entrado a aparecer concesiones
de prisión domiciliaria para gente de notoriedad, para corruptos, como fue el caso de Amado Vudú, que se le dio la prisión domiciliaria porque su familia está radicada en el exterior, a fin de darle una mejor comunicación con ella. Y esto es absolutamente increíble, porque como primera medida ya a los presos se les había permitido el uso del celular dentro de las cárceles. Esta situación que pasó con Vudú y que se empezó a repetir con otros figurones, evidentemente caló hondo en toda la población carcelaria, y empezaron a decir si a él sí, porque a mí no, y todos empezaron a sentirse con riesgo de ser contagiados. Esto motivó que entonces aparecieran tribunales en principio, como por ejemplo la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, la Suprema Corte de la provincia, recomendando a los jueces otorgar las excarcelaciones para evitar la superpoblación carcelaria. Y ahí se empezó a extender como reguero de pólvora esto, que terminó con los motines en las cárceles que vimos, con las promesas de liberaciones. Ya salieron muchos. Hay un juez en la Cámara de Casación de La Plata que está prácticamente abogando por la concesión de excarcelaciones o de libertades bajo prisión domiciliaria, que en definitiva no deja de ser una libertad por dos circunstancias. Primero, porque se van a su casa, y segundo, porque no hay quien los controle. Si los mecanismos de control ya en circunstancias normales de las prisiones domiciliarias adolecían de problemas, en estas circunstancias obviamente es algo tremendo. Y de hecho lo estamos viendo, que ya hay 2 o 3 casos de gente que salió. Uno mató a su ex pareja, el otro robó, al otro lo encontraron también robando. O sea, estas cosas están mostrando lisa y llanamente que la solución no es la adecuada. ¿Tienen competencia los otros poderes, es decir, el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, o ambos a la vez, para, cambiar esta situación? Bueno, el Poder Legislativo tiene el poder de dictar leyes restrictivas de la libertad de los jueces, obviamente. Y el Poder Ejecutivo, lamentablemente, lo que tiene es el poder de presionar sobre los jueces, porque ha habido unos audios que obviamente que son ciertos porque su autoría no ha sido cuestionada, en los cuales se atribuyen a reuniones con funcionarios importantes del gobierno nacional, del gobierno provincial, de comisiones que actúan también en sede de la provincia, todo eso tendientes a caldear el ánimo y ejercer presión para que finalmente esas concesiones de libertades o de prisiones domiciliarias, para ser más concreto, que es una manera de ser libre, como les decía, se concreten. Ahora, esto nosotros nos tenemos que preguntar si resulta una medida razonable o no. Y para esto, analicemos. Primero, la cárcel es un lugar de aislamiento. Y esto lo han dicho precisamente todos los que ahora pregonan por las libertades. Es un lugar de aislamiento. Y si es un lugar de aislamiento, ¿por qué no puede que ese lugar se mantenga con todas las medidas sanitarias que impidan los contagios? ¿Por qué eso no? Si pasa en todos lados. O sea, en los hospitales hay contagios, en las cárceles alguna ha habido, etcétera, pero eso no quiere decir que hay contagios a nivel masivo, ni que todos terminen contagiados. No veo por qué hay una diferencia en las cárceles respecto de lo que pasa en los otros sectores de la sociedad, ni tampoco veo que el hospital penitenciario que existe no pueda ser capacitado para este tipo de cuestiones como cualquier otro centro de salud
de la República. Bueno, ¿No es las cierto? condiciones de hacinamiento son previas a la pandemia y hubo varias denuncias, inclusive de organismos internacionales, sobre la situación de las cárceles en Argentina. Obviamente, y eso pasa porque jamás los gobiernos les interesó la situación carcelaria. ¿Por qué no les interesó? Porque indudablemente cuando se juega lo políticamente correcto, esto no está dentro de esas prioridades. Lo que está son inaugurar un colegio, inaugurar un hospital, esas cosas son para los gobiernos como que lucen, aunque lo hagan muchas veces y realmente no se lleven a cabo esas inauguraciones en forma completa, pero son para mostrar. Inaugurar una cárcel a nadie le va a llenar, por lo menos para la atención que ellos ponen, le va a llenar su currículum. Por ende, lo dejan allí y fíjense una cosa, qué casualidad que cuando uno analiza los resultados de las elecciones en las cárceles, el partido gobernante se llevó más del 95% de los votos de esta gente. Entonces, ¿por qué podríamos decir el pago, esa lealtad significa la libertad? Es lo que mucha gente se está planteando ahora. Más allá de que sea o no sea cierto esta premisa, lo cierto es que sí, se puede guardar, aún en situaciones de superpoblación, se puede guardar sanidad, se puede guardar salubridad dentro de una cárcel, porque se los libera en forma indiscriminada. Y cuando hablo de forma indiscriminada, en algunos otros países lo que ha habido es una estricta disminución a aquellas personas que ya estaban prestas para salir, que les faltaba muy poco tiempo para terminar su condena, o los que estaban condenados también a muy poco tiempo. Ejemplo, Italia. En Italia se estaba considerando la posibilidad de que los que están condenados a no más de 1 año y medio de prisión y que estén en situación de riesgo, poder mandarlos a la casa. Ahora, da la casualidad que en todos esos países el mandarlos a la casa significa mandarlos bajo controles. En este país, mandarlos a la casa, como hablábamos recién, significa mandarlos a un descontrol, mandarlos a que hagan lo que quieran. ¿Qué pasa, doctor Jerome, en Argentina con el exceso de prisiones preventivas? Bueno, en la Argentina lo que pasa es un problema estructural de la justicia, que es la duración de los procesos. Porque si los juicios terminaran en un plazo breve, realmente, seguramente las prisiones preventivas o no tendrían razón de ser, o sería tan corto el lapso en que estuvieran en esa condición que tampoco habría que plantear un cuestionamiento. ¿Y por qué? Porque cuando un juicio tarda 10 años, 8 años, 7 años, 12 años, o como el caso emblemático de Menem con la explosión de Río Tercero, tardó 25 años, entonces esa justicia deja de ser justicia y allí fracasan todas las posibilidades de análisis. Y las prisiones preventivas, puntualmente, si se tuvieran que ajustar, como se ajustan, a cuando esta persona corre riesgo de fugarse o cuando esta persona puede obstruir la investigación, bueno, este análisis hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque obstruir la investigación se puede lograr desde muchos puntos de vista, ¿no es cierto? Cuando es tratar de ocultar las pruebas, crear pruebas falsas, buscar testigos que quieran presentarse para brindar un testimonio que no sea cierto. Bueno, todas estas situaciones son las que los jueces deben calibrar para resolver las prisiones preventivas. Pero aún así y todo, el hecho de que se llegue a una primera condena, y esto creo que es interesante destacarlo, cuando se dicta la primera condena de culpabilidad, esa persona pasa a ser culpable. Ya
esa persona deja de ser un procesado para ser un condenado. Y si tiene recursos para ir a tribunales superiores, para pedir la revisión de la sentencia, para pedir que se dicte una sentencia diferente, para querer demostrar que está erróneo el enfoque realizado, bueno, pues lo tiene y lo hace, pero eso no le quita su carácter de que ya está condenado. Aquí se está batiendo el parche permanentemente con que es necesario una sentencia de cosa juzgada, es decir, de haber ido a la última instancia, evidentemente la Corte. Esto son años de años en llegar hasta ese tribunal. Y acá se pretende que esa persona no está condenada. Creo que tenemos que cambiar el enfoque y de pensar que esa persona ya está condenada. Está condenada en primera instancia, pero está condenada. Entonces, esa prisión que se está manteniendo no es la de un inocente a la que todavía no se le dictó su culpabilidad. No, ya es culpable. Lo que podrá hacer después es volver atrás, retrotraerlo, si lo logra. Pero mientras tanto, esa persona no puede decir yo soy inocente, porque ya fue declarado culpable. Clarísimo. Doctor Eduardo Gerón, ha sido muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.v.edu.ar. Hay quien dice que no debe haber discusión entre la disyuntiva salud-economía, pero la salud, por supuesto, es importante y la economía cuanto más, porque al fin y al cabo de la economía dependerá la salud del presente y del futuro también. ¿Cómo agarra a la Argentina esta pandemia? ¿Cómo estamos parados? ¿Estábamos mal antes de la pandemia? ¿Cómo estaremos después? ¿Y cómo estamos durante la pandemia? Estamos en comunicación con Agustín Echevarne, que es economista y es director de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Encantado. ¿Cómo nos agarra la pandemia en materia económica? Nos agarra mal porque veníamos mal de antes. Argentina viene teniendo una decadencia de 100 años, pero después tuvimos 10 años de caída directamente con serrucho, y los últimos 3 años, o sea, ya teníamos 2 años de recesión, y este era el tercer año de recesión que ya estaba previsto, ya estaba empezando, y además veníamos con un problema de deuda muy grande, estábamos entrando en default, que efectivamente ahora ya estamos en default virtual, como dijo el propio presidente, y ahora estamos en el periodo de moratoria, que todavía tenemos alguna mínima chance de lograr algún tipo de solución en las próximas semanas, pero que lo más probable es que no ocurra. Con lo cual, este año va a ser muy duro, porque encima nos agarró la pandemia y encima elegimos una manera de enfrentar el problema que es la más dura de todas para la economía. Hay diferentes maneras de enfrentar la pandemia, nosotros elegimos la más dura contra la economía, ¿no? Con lo cual este año la caída del Producto Bruto va a ser muy grande. Nosotros creemos que va a ser por lo menos un 10% del PBI y posiblemente más, con lo cual sí va a ser complicado porque va a haber un aumento de la pobreza, un aumento del desempleo, y eso va a llevar también a no solo a una crisis económica y social, sino que va a poner
mucha presión sobre todo el sistema político argentino. Uno se pone a pensar, otros países que han procurado mantener la economía en movimiento, caso Estados Unidos, caso Brasil, y la verdad es que las cifras abruman las cifras de contagios y las cifras de muertes. No sé si hay ejemplo, más allá, por ejemplo, de Alemania, pero también es diferente la cultura. Es decir, cómo equilibrar esta balanza entre la salud y la economía. Bueno, los que mejor lo han hecho claramente son los países asiáticos, ¿no? Y los países más libres del Asia, por ejemplo Hong Kong. Hong Kong tuvo nada más que 4 muertos y nunca cerró la economía. Hong Kong lo que tuvo fue una prevención temprana para cerrar los aviones que venían desde China. Después hizo, por supuesto, el aislamiento, las medidas de higiene, tomar la temperatura, muchos testeos. Una clave básica es tener información. Entonces, tener muchos testeos te permitían tener información. Y luego hicieron aislamiento, pero aislamiento selectivo, de las personas infectadas, de las personas que habían estado en contacto con las personas infectadas, y luego sugerencias de aislamiento a las personas que tienen mayor riesgo, que son las personas mayores y los que tienen enfermedades previas. Entonces, es un conjunto de medidas que se toman, y también algunas más, como por ejemplo cerrar, por supuesto, los eventos masivos, multitudinarios, disminuir la cantidad de concentración de las personas. Se tomaron muchas cuestiones, pero siguieron usando el subte. Ahora, una cosa que yo observaba hace más de un mes, en el subte de Hong Kong, 100% de las personas usaban barbijo, mientras que en el subte de Nueva York nadie usaba barbijo. Nueva York, 20.000 muertos, más de 20.000 muertos. Hong Kong, solamente 4 muertos. De modo tal que la cuarentena no es la mejor medida, porque además tiene un impacto sobre la economía muy grande, y hay que balancear de alguna medida el impacto sobre la economía, porque la economía también tiene que ver con la salud y también tiene que ver con la vida, por supuesto. Por ejemplo, ahora el informe alimentario mundial, acaban de sacar un informe que estiman que a causa de la caída brutal de la economía del mundo va a haber un aumento de nada menos que 27 millones de muertos de hambre por este problema. Con lo cual la solución ha sido mucho más grave, o sea, el remedio ha sido más grave que la propia enfermedad. Y creo que en el caso de Argentina, del lado de los contagios son muy bajos, del lado de las muertes son muy pocas, pero del lado de la economía va a ser brutal. Media humanidad se queda sin empleo, las previsiones económicas son desastrosas para todo el mundo, caída brutal del precio del petróleo, nuevo paradigma, nuevo escenario después de la pandemia. Sin duda va a ser un problema mundial. La recuperación, algunas estimaban una recuperación en V, yo más bien estimo una recuperación en U, es decir, un poco más lenta, y todavía, por supuesto, con muchísima incertidumbre, porque no sabemos con qué ritmo la gente va a volver a utilizar los bares, los restaurantes, a qué ritmo la gente va a volver a viajar en avión. Es decir, el turismo, a qué ritmo va a reaparecer en el mundo. Es decir, va a haber cambios, seguramente va a haber sectores que se van a ver beneficiados y van a haber oportunidades enormes en todo lo que es el teletrabajo. Por ejemplo, en la Fundación nosotros estamos trabajando 100% desde la casa y tenemos una producción más grande de la que teníamos antes. Es decir, que nos adaptamos perfectamente bien, y creo que hay muchos servicios, sobre todo lo que tiene que ser contabilidad o abogados y demás, que se pueden adaptar muy rápido a trabajar a distancia. Hay otros sectores, obviamente, que es imposible, como la construcción o la fabricación y demás. Pero aún ahí hay parte de todo el empleo que tiene la industria que también se puede hacer con teletrabajo. Ahora, el problema está en que no se hizo un balance del costo de cerrar la economía. El costo de cerrar la economía es inmenso. Y no solo en términos de dinero, es inmenso en todo tema, porque cuando uno pierde los ingresos, por supuesto aumenta la ansiedad, aumenta la angustia, de hecho aumentan los suicidios. Cuando una persona tiene que despedir empleados y cerrar una empresa, la presión psicológica que tiene es inmensa. Desde ya, en los lugares que hay hacinamiento, imagínate lo que es una cuarentena cuando estás en un departamento de 40 metros cuadrados con 6 personas. Es decir, ahí la presión es enorme, aumenta la violencia familiar, intrafamiliar, aumentan los casos de mujeres golpeadas, aumenta
los abusos a los niños. Ahí es muy grave meter a toda una población en cuarentena, y se lo ha hecho, me parece a mí, muy livianamente. Por Agustín, supuesto, antes de coronavirus también, ¿no? Seguro. Antes de la pandemia el tema era deuda, negociación con los acreedores. Bueno, 8 de mayo, estamos digamos en vísperas de una definición en cuanto a esa negociación. ¿Cómo crees que puede ser la definición de la deuda externa argentina? Bueno, ya como bien dices, antes de la pandemia el pronóstico era que teníamos un 94% de probabilidad de default. Yo te diría que ahora el pronóstico que es 99% de la probabilidad del default. Dejemos una oportunidad para una especie de cuasi milagro. Pero ¿qué pasaba? Que para poder hacer una oferta razonable a los acreedores, vos tenés que demostrar dos cosas: la posibilidad de que vas a poder pagar y la voluntad de querer pagar. Ya la voluntad de querer pagar, cuando el gobierno es un gobierno kirchnerista, está puesto en cuestionamiento. Y en cuanto decís la posibilidad de poder pagar, también, porque resulta que nosotros empezamos el año antes de la pandemia ya agravando la situación fiscal. Por ejemplo, en enero del 2019 habíamos tenido superávit primario y en febrero un pequeño déficit del 2019. En el 2020 tuvimos déficit primario en el primer mes del año y el segundo mes aumentamos fuertemente el déficit primario. Y por supuesto ahora hay un colapso, una caída fuerte de lo que es la recaudación, y además hay un aumento importante del gasto, con lo cual el déficit fiscal, que el año pasado terminamos con un déficit fiscal primario de cerca de 1 punto del PBI o 0,9%, este año vamos a tener por lo menos 5 veces más, vamos a estar cerca de 5 puntos del PBI. Es decir, que no solo no vamos a poder pagar interés este año, sino que además queda el cuestionamiento si se van a hacer las reformas necesarias para que Argentina crezca en el mediano o largo plazo. Y tampoco eso está sobre la mesa. No estamos haciendo reformas como si las está haciendo Brasil o como las empieza a hacer ahora aceleradamente, apretando el pie en el acelerador el presidente Lacalle Pou en Uruguay. Casi todas las fichas estaban puestas en vaca muerta. Se desploma el precio del petróleo en el mundo, las acciones de YPF por el piso también. ¿Qué hacemos? Bueno, eso también era una expectativa que ya estaba descartada. Ya aún antes de la pandemia, nuevamente, el problema es que la pandemia va a ser como una enorme polvareda, una tormenta de arena que va a tapar todos los verdaderos problemas que tiene Argentina, que siguen estando. La vaca muerta, ya en enero, hicieron 50 fraccionamientos. Es decir, o sea, ¿cómo es? Que a 3.000 metros de profundidad tienes una roca dura que hay que partirla, fraccionarla, y se inyecta con agua a presión muy fuertemente como pelotitas muy chiquititas de siliconas para que permita fluir el gas y el petróleo. Bueno, esos fraccionamientos se hacían a un ritmo de 700 por día en enero del 2019 y ya habían caído a 50 por día en enero del 2020, antes de la caída actual del precio del petróleo. Con la caída actual del precio del petróleo, bueno, hay que olvidarse de vaca muerta por bastante tiempo. Es decir, que si alguien creía que eso podía ser una solución, pues lamentablemente no lo es y no lo va a ser por bastante tiempo. Es decir, de manera tal que las soluciones existen, la Argentina puede salir adelante, pero necesitamos un cambio de pensamiento muy importante, pues con las ideas actuales la vamos a pasar mal. Ya íbamos a entrar en una crisis, la crisis que estamos entrando se aceleró, va a ser más profunda de lo que pensábamos, va a ser bastante más profunda de lo que pensábamos, por supuesto, sobre todo por elegir la cuarentena, y además una cuarentena larga que va a provocar una caída enorme y una quiebra de decenas de miles de empresas. Agustín Echevarne, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Si me permitís, querría tener algo que yo sí creo que esta crisis es una oportunidad para cambiar, pero tenemos que cambiar de forma de pensar. Y eso, si querés, un día lo podemos charlar, qué es lo que tenemos que hacer para salir adelante. Será un gusto, desde luego. Encantado. Gracias, chao. Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular.
cultura, educación, conferencia, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.ub.edu.ar. Cada país retorna a la nueva normalidad o abraza la nueva normalidad de distintas formas. Es decir, cada uno está aplicando sus políticas. Si vemos en Italia, por ejemplo, Giuseppe Conte, que le pone fecha a la apertura de negocios, comercios y demás. Francia, que le pone fecha a la reapertura de clases. España, que pone una desescalada en 4 fases. Donald Trump en Estados Unidos, urgido por las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de este año, quisiera que los 50 estados reabran su actividad inmediatamente. Y si seguimos, bueno, Andrés Manuel López Obrador, que tomó decisiones per se en México, Jair Bolsonaro, que se deshizo de su ministro de Salud, de Luis Mandetta, también de su ministro de Justicia, de Sergio Moro, famoso por el caso Lavallato cuando era juez, pero ahí no fue justamente por la pandemia, sino por otra cuestión, una cuestión política. Y así sucesivamente. Y para recorrer el mundo, qué mejor que ir de la mano de Claudio Fantini, que es periodista, es politólogo, bueno, es profesor y mentor de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Siglo XXI, columnista de la revista Noticias, del diario El País de Montevideo, de La Voz del Interior en Córdoba, y desde Córdoba nos estamos comunicando. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Jorge. Gracias por llamarme. Al contrario, un placer tenerte entre nosotros y, bueno, hablar de esto que definiste en algún artículo como el trance global más importante de la historia. Yo creo que sí, creo que lo es. Creo que por primera vez el mundo entero, la especie humana casi por completo, queda atrapada en una situación distópica, porque realmente estamos viviendo una distopía. Y esta distopía va a generar necesariamente cambios muy, muy grandes. La pulseada sobre esos cambios ya se está librando. Soy partidario de creer de que va a ser un espíritu keynesiano el que va a diseñar la nueva realidad, que de consolidarse se constituirá en la próxima normalidad, pero amén de que eso está por verse, de que la consecuencia está por verse, en el durante, que es esta situación, que es la pandemia, estamos viviendo una distopía donde se ven graves peligros, los derrumbes absolutos de las economías por un lado y el crecimiento de autoritarismos por otro. Cuando hablas de distopías, acostumbrados a la ficción, a 1984 de George Orwell, por ejemplo, entre otros, tenemos una visión de un gobierno global que es autoritario, que es represor, y un enemigo al acecho. En este caso, no se han puesto de acuerdo, pero ni siquiera en las cifras, ni en cómo calcular los casos en cada país. Y a su vez se han cerrado fronteras y cada país ha adoptado sus políticas lidiando con sus propias oposiciones, en el caso de los gobiernos. Así es, y eso es porque el mundo, a pesar de que hay señales desde hace mucho más de una década, no estaba preparado para esto. Hay distintos niveles de responsabilidad en los distintos países para no estar preparados para esto. Creo, por ejemplo, Jorge, que la responsabilidad de Donald Trump
en esta vulnerabilidad gigantesca que está mostrando la sociedad norteamericana es una responsabilidad gigantesca, porque Barack Obama había iniciado la creación de estructuras científicas para lidiar contra estos problemas, había creado una unidad antipandemia, y todo eso fue rápidamente desarticulado por Trump al poco tiempo de haber asumido la presidencia. Pero más allá de que hay distintos niveles de responsabilidades, que China tiene que dar muchas explicaciones y tiene responsabilidades más grandes, lo más grave o lo más distópico de esta realidad es que la especie humana parece como el grupo de pasajeros que en un avión quedan atrapados en una tormenta de una particularidad inédita, y en el medio de esa tormenta y de esas turbulencias nunca antes vividas en una nave, el comandante del vuelo anuncia que la verdad no tiene la menor idea de cómo hacer para conducir el avión en semejantes circunstancias. A los seres humanos, a los habitantes de este planeta, nos está pasando algo similar. Vemos naufragar a la ciencia. Se suponía que el ser humano, que está viendo postales de Marte, que tiene ya fotografías del Big Bang, que sabe, puede vislumbrar el origen del universo, tendría que poder resolver más rápidamente un problema de este tipo, y sin embargo lo que estamos viendo es un naufragio de la ciencia, también en gran medida como lo había planteado Bill Gates en el 2015, porque el grueso de la inversión científica se daba en el campo del armamentismo, de los misiles nucleares, y no en el campo de la biología molecular, en el campo de las ciencias ligadas a lo sanitario, a la salud. Por eso estamos siendo tan vulnerables, ¿no? Cuando hablas de Trump, recortes al presupuesto de salud desde 2018, que eso afecta al Centro de Prevención de Enfermedades de Atlanta, que es el principal consejero del gobierno de Estados Unidos. Recorte a la Organización Mundial de la Salud, que también aporta al Centro de Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, y es un mensaje OMS, ONU, es decir, estoy en contra del sistema multilateral, y un enemigo externo, que es China, es decir, cerraría todo, en caso de no haber pandemia, por supuesto, cerraría todo para sus planes de ser reelegido el 3 de noviembre próximo. Así es, pero ocurrió la pandemia, y la pandemia, Jorge, en alguna medida se parece a una lupa que agiganta esos rasgos que son visibles, pero que ya nadie puede obviar. Lo que estamos viendo a través de la lupa de la pandemia, y cómo hay rasgos que se agigantan a la visión de las personas, son lo que nos permiten diferenciar dos tipos de liderazgo, ¿no? Yo con esa lupa, observando la realidad, distingo los liderazgos de gestión y los liderazgos de confrontación. Los liderazgos de confrontación tienden a ser fuertemente ideológicos, siempre son más espectaculares, logran más notoriedad. Los liderazgos de gestión son más sobrios, más aburridos, pasan más desapercibidos, son mucho menos excitantes, pero en situaciones como esta muestran una inmensa más utilidad los liderazgos de gestión que los de confrontación, en gran medida porque todo liderazgo ideologizado, todo liderazgo de confrontación necesita un enemigo, pero no solo necesita un enemigo, acá aparentemente lo hay, el llamado enemigo invisible, pero el enemigo invisible es un enemigo inconsciente, es un enemigo sin ideología y es un enemigo sin intereses. El virus no nos está atacando por su propia voluntad o porque nos odia o porque sus intereses están contrapuestos a los nuestros. El virus ataca porque le es inevitable hacerlo. Y este tipo de enemigos no le sirve al liderazgo de confrontación. Por eso los liderazgos ideologizados, tanto de derecha como de izquierda, quedan desenfocados en el escenario de la pandemia. En esos desenfoques hay algunos que son
abiertamente patéticos, otros que llegan transponen los límites de lo grotesco y hasta se vuelven peligrosos, como el caso de Bolsonaro. Otros pueden pasar un poco más discretamente su gigantesco desenfoque, como López Obrador, que vos lo citabas, el México, o el caso de Daniel Ortega, que es bastante más grave, ¿no? Pero el desenfoque de Trump es visible. Es un hombre que en este escenario, frente a un enemigo que no tiene conciencia, que no tiene intereses y que no tiene ideología, no sabe cómo actuar. Y Bolsonaro lo mismo, incluso diría peor. Lo de Bolsonaro es un grotesco peligroso, como se lo señaló el juez supremo Gilmar Méndez. Está bordeando la implementación de políticas públicas de carácter genocida. En esos términos se expresó nada menos que un juez supremo. Pero podríamos citar muchos otros casos también en la izquierda, de lo desenfocados que quedan en un escenario de estas características y con un enemigo de esa clase, de ese tipo, los liderazgos fuertemente confrontacionistas. Líderes alfa y líderes beta, es más o menos lo mismo que líderes de confrontación y líderes de gestión, como bien lo mencionás. Claudio Fantini, qué gusto, muchísimas gracias. Ha sido un gran gusto para mí, Jorge, te dejo un gran abrazo. Lo mismo para vos, fuerte abrazo. Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar. Y hay algo en el mundo que se llama desescalada, es decir, cada gobierno toma la decisión de desescalar la crisis en distintas fases, como ocurre en España, como ocurre en Francia, la vuelta a las clases, una parte, otra parte, es decir, primario, secundario, universitario, todo esto con cifras que son las que conocemos cotidianamente, lamentablemente, cifras de fallecidos, cifras de aquellos que contrajeron la enfermedad y aquellos que se recuperaron, que son las cifras que realmente valen para mirar lo bueno dentro de lo que estamos viviendo. Lo cierto es que cada país parece que aplica su propia tabla de multiplicar. Y a eso le vamos a preguntar a Felipe Noguera, que es consultor político y es graduado en matemáticas en la Universidad de Oxford, así como es presidente honorario de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y se ha desempeñado en más de 30 elecciones presidenciales, a ver si nos ayuda a entender sobre todo los números y por supuesto la situación que estamos viviendo. Felipe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿Cómo están cuidando? bien, sobrellevando la pandemia, respetando la cuarentena y tratando de decir, bueno, falta un día menos, no pasó un día más, de modo de ser positivos. ¿Cada país aplica su propia tabla de multiplicar en este caso? Mira, acá hay un fenómeno interesante. Al principio de este proceso, cuando nadie entiende nada, ocurre un poco lo que se describe en la teoría del rumor, lo que se estudió por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, que ese vacío, esa necesidad de entender las cosas, se va llenando con distintas explicaciones. Normalmente una de los tipos de explicaciones es que todo va a estar bien, que son como técnicamente se las llama las de la pipa de opio, ¿no? ¿Qué fumaste? Después están las apocalípticas, de que todo va a estar mal,
Y después están las que se llaman de cuña, que dividen y echan culpas. Acá les diríamos de grieta más que de cuña, pero a nivel mundial le echamos la culpa a China, le echamos la culpa a Estados Unidos, le echamos la culpa, ¿no?, al consumo. Todo eso solo se supera o se empieza a superar cuando salimos de estas explicaciones tipo rumor y nos pasamos al uso de datos. Y lo que vimos hace más o menos unas 5 o 6 semanas, pues quizás un poquito menos, es distintos presidentes, el presidente de Estados Unidos, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gobernador de Nueva York, el primer ministro de Gran Bretaña, etcétera, que empezaron a hacer conferencias de prensa diarias usando un poco el modelo de la Primera Guerra del Golfo. Yo lo llamo el modelo del general Schwarzkopf, ¿no? Todos los días doy un informe con muchos gráficos, datos, ¿no? Aquella guerra se la llamó la primera guerra, que parecía un videojuego, porque mostraban videos de las cosas. Fue el debut de CNN. En aquel momento Bush dijo, no, dejen de traerme informes del Golfo, que estoy viendo CNN, y se veían esas imágenes de color verde. Exacto. Entonces estamos en esta especie de segunda etapa de la información, donde se ven todas estas... todos estos datos, y donde la Organización Mundial de la Salud y la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos es como que generan una plantilla de datos de la cantidad de infectados, la cantidad de fallecidos, etcétera. En distintos países toman distintas políticas, pero más o menos van convergiendo, y lo que a mí, como tanto especialista en matemáticas, en estadística, como en procesos políticos, en consultoría política, me tiene muy asustado, es el pésimo manejo que se hace de los datos. O sea, la gente maneja los datos con una gran ignorancia de la estadística y casi siempre tratando de llevar la razón para su lado, ¿no? Empezando por los chinos, que nos hacen un gran cuento chino, nos mienten con todos los datos, pero tienen una serie de información que les permite decir, nosotros ya solucionamos el problema, y cosas por el estilo. Ahora, yo inclusive escribí algo sobre esto, de la famosa tasa de letalidad, porque la primera pregunta que se hace mucha gente es, ¿qué me va a pasar a mí? Porque, digamos, si es un virus que es nuevo, que se contagia fácil, que se contagia inclusive cuando es asintomático, y que nos va a pegar a todos de alguna manera, como otras gripes, ¿qué porcentaje de los que se enferman pueden llegar a morir? Y cuando uno toma ese dato, que este es el primer dato que a mí me parece muy, muy preocupante, se compara la cantidad de supuestamente infectados o detectados con la cantidad de fallecidos, ronda un 7% más o menos, varía entre el 6,9, 7,1. Y ahí hay un error enorme, pero que mete mucho miedo y le ha dado la razón a los gobiernos en implantar estas cuarentenas o estos lockdowns, como se les dice en inglés, draconianos, que han tenido un impacto terrible en la economía y que probablemente van a tener un impacto en la salud vía suicidios, etcétera, mucho mayor que el de la propia epidemia, ¿no? Recordemos que la mayor epidemia que hay hasta ahora en Estados Unidos es la de los opioides, ¿no? El fentanil y todo eso. Y eso viene de la crisis del 2008-2009. Toda la gente que quedó desempleada, que se volcaron a estas drogas baratas sintéticas, y muchos de esos, especialmente en la industria minera, luego no fueron reincorporados a la fuerza del trabajo, porque durante el gobierno de Obama se dijo no a las minas de carbón. Y son los que votaron por Trump, ¿no? Los famosos angry white men, les decía, los hombres blancos enojados. Entonces tenemos este fenómeno donde por un lado salimos de la teoría de los rumores, de que va a estar todo bien, va a estar todo mal, quién tiene la culpa, nos pasamos a este manejo de datos, pero se ha hecho un mal manejo de datos, y yo creo que esto tiene serias consecuencias, ¿no? Y hay varios indicadores de datos que se podrían manejar mucho mejor, ¿no? El primero de ellos es cada vez hay más indicadores de gente que sí empieza a hacer lo que se debería haber hecho desde el principio, que es muestras aleatorias de la población para ver qué porcentaje realmente ya tuvo
ya estuvo expuesta al virus, y en la medida que se hace este tipo de muestras, encontramos que ese porcentaje es mucho más alto, esa cantidad, digamos, cuando uno la extrapola, es mucho más alta que la cantidad de personas detectadas por los tests. Porque los tests detectan una cantidad de gente infectada en la medida que uno hace tests. Y normalmente se le hace test a alguien que ya tiene un síntoma, o sea, hay un sesgo en esto. Entonces salimos a medir gente que probablemente esté infectada, encontramos unos infectados, pero las distintas estimaciones desde Islandia, algunos estados y condados en Estados Unidos y algunos otros lugares, lo que encontramos es que la cantidad de gente que ha estado expuesta puede estar entre, en algunos casos, de 15, 30, 60, hasta 90 veces más. El propio, este es el doctor Tedros, ¿no? el presidente de la Organización Mundial de la Salud, el lunes de la semana pasada, hace unos 10, 12 días, informó que él pensaba que entre 2 y 3% de la población había sido afectada. 2 o 3% que en ese momento serían entre como 150 y 250 millones de personas, cuando en ese momento ellos mismos reportaban menos de 2 millones de casos detectados. O sea, había una diferencia enorme. Y eso pasa como si los datos fueran, digamos, totalmente irrelevantes, digamos. Entonces, acá tenemos un primer problema, que un mal manejo estadístico ha hecho que se tomen medidas que tienen un impacto tremendo y que gran parte de la población esté de acuerdo, porque siente, bueno, por lo menos están haciendo algo, por lo menos están poniendo orden, y estamos dejando de lado otros datos, ¿no? Y creo que aquí sería interesante puntualizar justamente, como decías hace un rato, del manejo distinto en distintos países, cómo se va aprendiendo de un país a otro. En Italia quedó muy claro el problema de la gente mayor. Creo que Italia es el segundo país más longevo del mundo, ¿no? Después de Japón. Y especialmente el tema de las residencias o los geriátricos, como los llamaríamos nosotros. Y creo que en casi todos los países, este es un dato que hay que chequearlo país por país, el orden de magnitud es que aproximadamente la mitad de los fallecidos han sido en los geriátricos. Y sin embargo, la atención, digamos, desde el punto de vista de políticas públicas, de ir a ver lo que pasa en los geriátricos, de aislar los geriátricos, ha sido, digamos, después. Esto ya lo sabíamos hace rato. Y imagínense que un problema, que el 50% del problema se puede aislar en una cantidad pequeña de lugares, en vez de cerrar toda la sociedad, simplemente tomar en cuenta ese dato bien estudiado podría tener un impacto, digamos, de mejorar nuestras vidas muy, muy grande, ¿no? De poder salir de esta enorme crisis económica en la que está entrando todo el mundo, ¿no? ¿Cómo mejorar las estadísticas y aplicar una política más parecida entre un país y el otro cuando el principal aportante de la Organización Mundial de la Salud, que es Estados Unidos, le retira los fondos o los deja bajo supervisión durante 60 días? Bueno, creo que, no sé si la acción de Estados Unidos de suspender los fondos es la correcta, pero creo que la Organización Mundial de la Salud no ha estado haciendo un buen trabajo con todo esto, y están también, uno no sabe si quieren informar para mejorar la gestión de la pandemia o si están tapando los errores que cometieron antes. Gracias, Felipe Noguera. Y esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos la próxima. Chao. Universidad de Belgrano.
Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar